hijo fuese un abogado y no que tuviese la vida que su padre llevó. Por eso él se preparó para que su hijo fuese abogado. Fue a la universidad e inmediatamente se descubrió que él tenía un intelecto brillante. Y al ir a la casa se encontró con una tormenta y trajo tanto temor de Dios sobre él en esta tormenta que él le pidió a Santa Ana: ayúdame y seré un monje. Bien, él sobrevivió la tormenta y Martín Lutero y cumplió su voto y entró al monasterio. Y allí en el monasterio hizo todo lo que pudo para ganar la justicia de Dios, para ganar un mérito delante de Dios. Y mientras más clamó, más entendía que él no podía llegar a la justicia perfecta de Dios. Y él llegó a odiar a Dios y odiar a la justicia de Dios porque él no podía alcanzar aquello que se requería de él para hallar aceptación delante de un Dios santo. Y en el curso de su tiempo en el monasterio, eventualmente se hizo un sacerdote y luego de ser un sacerdote continuó estudiando y obtuvo un doctorado en teología. Se hizo profesor de Biblia en la Universidad de Wittenberg. En 1513 empezó a enseñar la Biblia como profesor de Biblia. Enseñó los Salmos, Gálatas, Romanos, Hebreos, y era un hombre inconverso que no conocía a Cristo. Y un hombre llamado Texo pasó por Alemania y empezó a vender indulgencias para la edificación de las estructuras papales magníficas en Roma. Y Lutero podía oler la perversión desde la distancia, y aunque era inconverso, él sabía que no podía una persona comprar su camino al cielo. Y Lutero escribió sus 95 tesis, que fue una protesta, una declaración de protesta, y él las clavó en el frente de la iglesia en Wittenberg. Y realmente el frente de la iglesia era una especie de bulletin board de la comunidad, era un lugar de publicar anuncios. Y al ponerlas allí, él estaba invitando el diálogo y la discusión pública con esto que escribió en estas 95 tesis, las cuales no todas eran declaraciones que él hubiese estado de acuerdo con ellas, pues por su propia admisión habían algunas preguntas en cuanto al año en el que Lutero se convirtió. Pero por su propia admisión, más adelante, él dice que él no estaba convertido cuando él publicó estas 95 tesis. Y luego de publicarlas, algunos de sus estudiantes las removieron. Un hombre llamado Gutenberg había recientemente inventado la imprenta y sin conocerlo Lutero se hicieron copias de sus 95 tesis y empezaron a distribuirse en Alemania, y sin saberlo Lutero ya empezó el juego. Martín Lutero luego vino a un conocimiento de Cristo salvífico 2 años después en la torre de la iglesia donde publicó estas 95 tesis. Y él estaba estudiando Romanos 1:17, el justo vivirá por fe. Y vino a entender, al él ponderar en este texto, que la justicia de Dios no era la justicia que él mismo hubiese procurado darle a Dios para llenar el estándar de Dios, sino era exactamente lo opuesto. Era la justicia que Dios le daría a él en el Evangelio si él creía en Jesucristo. Y fue como si las luces del cielo hicieron un flash en su mente, y en un momento él entendió que la salvación no era una recompensa para el justo, sino un regalo para el culpable. Era un regalo para aquel que no podía llenar la justicia de Dios, que somos todos nosotros, y que creer en Cristo, Lutero dijo, en una justicia extraña, una justicia foránea,
una justicia fuera de nosotros, una justicia que le pertenece a Jesucristo a través de su obediencia perfecta a la ley de Dios y a su muerte sustitutiva en la cruz, su guardar la ley perfecto, su justicia perfecta, la de Cristo, sería imputada, puesta en la cuenta del que cree. Lutero creyó en Cristo y dijo en este momento, fue como si las puertas del paraíso se abrieran de par en par y fue como si yo hubiese nacido de nuevo. Y Lutero fue un hombre convertido 1519. Entonces empezó a predicar como un creyente nacido de nuevo y empezó a traer controversias. El Papa empezó a aprender de esto, a conocer de esto y emitió un decreto papal, que fue una amenaza de excomunicación de la Iglesia y por tanto de la salvación y de la gracia de Dios, a no ser que hubiese una renuncia y una repudia de parte de Lutero. Ese mismo año, 1520, Lutero escribió lo que llamaríamos 3 tratados, serían como panfletitos, en los que él iba a golpear al mismo corazón y núcleo del catolicismo romano, doctrinalmente. Él cuestionó la autoridad del Papa y mantuvo que hay autoridad solamente en la palabra de Dios. También atacó el sacerdocio y dijo que todos los que estamos en Cristo somos creyentes. Todos tenemos acceso directo a Dios. Y al final de este año, Lutero se volvió un hombre peligroso. Era un profesor muy popular en la Universidad de Wittenberg y tomó este lugar, este papel, y en vez de renunciar, tomó a todos sus estudiantes y fueron a las afueras de la ciudad y públicamente quemaron el decreto papal. Nadie jamás había hecho tal cosa. Las personas han estado en desacuerdo con el Papa. Nunca lo contaron, por supuesto. Juan Hus fue un ejemplo de eso, pero nunca públicamente desafió al Papa de esta manera. Y el Papa dijo que hay un puerco espín suelto, y este puerco espín suelto era Martín Lutero. Habían disputas, debates públicos, en los cuales el Papa enviaría a sus más famosos teólogos para tomar a Lutero en debate público. Y Lutero, su mente era fotogénica, su mente era cortante. Él podía citar grandes porciones de las Escrituras y tomar los argumentos y devolvérselos a aquellos que procuraban traer acusaciones contra él. Cuando estos fallaron, Lutero fue llamado a Bern, a la dieta de Worms, en abril de 1521. Y como he mencionado antes en el sermón de hoy, Lutero no solamente fue a Worms, sino que predicó su camino a Worms. Ese era su denuedo. Él no solamente llegó al pueblo escondido en la noche buscando un pequeño hotel. Él públicamente predicaba de plaza en plaza, y cuando llegó a la dieta de Worms, era un héroe entre el pueblo. Por supuesto, llega a esta dieta de Worms y allí habían diversas capas de jerarquías eclesiásticas de Roma, y el emperador romano está él mismo ahí, está a la mesa puesta. Son esos sus libros. Te arrepientes de lo que has escrito. Y lo que no mencioné anteriormente fue que Lutero, cuando respondió al próximo día, dijo: ¿cómo podría yo retractarme de mis libros? Están llenos de la palabra de Dios. Retractarme de mis libros sería retractarme de la palabra de Dios misma. No puedo y no me retractaré. Aquí estoy. No puedo hacer otra cosa. Dios me ayude. Eso fue abril 18, 1521. Lutero, ahora les fueron dados algunos días para ir a casa y poner sus asuntos en orden. Había un precio en su cabeza, y al salir de Worms, él fue secuestrado inesperadamente por amigos.
pusieron un saco en la cabeza, lo llevaron al castillo de Work y allí lo mantuvieron en secreto por los próximos 8 a 9 meses. Fue sacado del ojo público para la seguridad de su propio cuello. Lutero no solamente había estado predicándole al coro, él había tenido denuedo de tal manera que había un precio sobre su cabeza, y este precio se mantuvo. Ahí en el castillo de Wartburg, Lutero no podía estar quieto, era muy industrioso. Una de las cosas de los reformadores es que ellos hacían el trabajo de 20 o 30 hombres. Eran industriosos, eran energéticos, eran hombres movidos. Y ahí en el castillo de Wartburg, para pasar su tiempo, Lutero tradujo el Nuevo Testamento en alemán, lo tradujo al alemán. La traducción de Lutero de la Biblia en Alemania estandarizó el idioma alemán. Desde este punto de vista, desde ese punto en adelante, sirvió como diccionario sobre cómo deletrear palabras en alemán. Y ahora el pueblo tenía la palabra de Dios en su propio idioma. Ahora la reforma se iba a esparcir desde el púlpito hasta el banco. Y cuando las personas tenían la Biblia en su idioma y la podían leer por sí mismos, lo que descubrieron es: Roma nos ha estado engañando. Roma nos ha defraudado. Roma ha removido la palabra de Dios de nosotros. Y las personas empezaron a levantarse en toda Alemania y empezaron a identificar lo que Lutero. Se empezaron a identificar con Lutero, con los escritos de Lutero, no con los del Papa. Sus escritos empezaron a traducirse a otros idiomas y pronto cruzaron los canales ingleses, llegaron a Oxford, a Cambridge, y ahí en el White Horse Inn con William Tyndale y con otros empezaron a discutir los escritos de Lutero. Y fue de esta reunión de estudiantes universitarios que empieza la reforma inglesa. Luego sus escritos fueron a la Universidad de París y se cree que allí Juan Calvino leyó los escritos de Lutero y fue su introducción al Evangelio de Jesucristo. Lutero es más viejo que Calvino, por supuesto. Muy pronto, un hombre llamado Erasmo de Rotterdam, quiso debatir a Lutero. Erasmo de Rotterdam era el humanista líder de la época. Y ser humanista significaba que se prestaba atención a los idiomas originales y se daba atención a la literatura antigua. El Renacimiento había precedido lo que ocurría ahora, llamado como la Reforma, y el clamor del Renacimiento era ad fontes, de vuelta a las fuentes, de vuelta al origen, de vuelta a lo original, a los escritos originales, a los manuscritos originales. Y Erasmo había ido a través de Europa por su amor a la literatura antigua, y él compiló varios textos del Nuevo Testamento y por primera vez compiló de una manera rústica, pero compiló un Nuevo Testamento griego. A este punto la Biblia era estudiada en latín y habían muchas diferencias en las traducciones. Erasmo completó esto en el 1516, el año anterior a que Lutero publicara sus 95 tesis. Erasmo puso el huevo que Lutero rompió. Lutero tomó el Nuevo Testamento griego de Erasmo y fue así como él vino a entender que la justicia de Dios es una justicia desde Dios, dada a pecadores culpables que creen en Cristo. Erasmo providencialmente ayudó a empezar la Reformación poniendo las balas en la pistola de Lutero. Erasmo se siente que tiene que llamar a Lutero a capítulo y escribe un libro llamado La libertad de la voluntad.
Lutero, muy comprometido a las doctrinas de la gracia, muy comprometido a la soberanía de Dios en la salvación. Él tenía que ser porque estaba comprometido con la Biblia. Si estás comprometido con la Biblia y estudias la Biblia, es inevitable volverte comprometido con las doctrinas de la gracia soberana de Dios en la salvación. Está en todos los lugares en la Biblia, es inevitable en la Biblia. La razón por las que las personas no vienen a las doctrinas de la gracia no es porque conocen mucho de la Biblia, es porque conocen poco de la Biblia. Y una vez lo ves, de repente lo ves en todos los lugares de la Escritura. Erasmo, que era un humanista, no le gustó la exaltación de Dios y la disminución del hombre en la teología de Lutero, de modo que él escribe la libertad de la voluntad. Lutero no responde, lo cual es muy extraño. Lutero respondía a todo. Y las personas están pensando, Erasmo ganó el debate. Él ha silenciado a Lutero. Meses y meses más tarde, Lutero escribe su obra magna. Lutero escribe La esclavitud de la voluntad. Y Lutero empieza el libro diciendo, tú, Erasmo, como el más educado y refinado en toda Europa. Y la razón por la que he tomado tanto tiempo para responder es porque seguí pensando que debería haber algún argumento que tú tenías que presentarme. Pero no puedo hallarlo en tus escritos. Y con tu intelecto tan grande y con tu entendimiento del vocabulario y de los idiomas, presentar tu posición teológica es como servir estiércol en un plato de plata. Hay que leerlo, están ahí en la librería, lo pueden comprar. Y Lutero dice, todo lo que necesito para debatirte, Erasmo, es, tengo muchos generales y muchos ejércitos a mi disposición que completamente destruirán lo que has presentado, pero solo necesito 2 generales, el apóstol Juan y el apóstol Pablo. Y ahora voy a marchar con sus tropas. Y Lutero marcha a través del Evangelio de Juan. Y Lutero marcha a través de la epístola de Romanos. Y él presenta un caso irrefutable para la esclavitud de la voluntad humana, muerta en transgresiones y pecados y totalmente dependiente en la gracia soberana de Dios para levantar a los muertos para que crean en Jesucristo. Él argumenta que la fe salvadora es un don de Dios que debe ser entregado por Dios sobre sus elegidos, que Dios, el Espíritu Santo, debe iluminar el entendimiento y abrir los ojos para que una persona entienda su necesidad de salvación, para ser salvo. Es una obra extraordinaria y bien y poderosamente y polémicamente construida. Y obviamente esto envió olas a través de toda Europa, Inglaterra, Escocia y otros países. Lutero continuó su ministerio y el resto del libro aquí es Lutero el predicador y cómo él estaba enraizado en la palabra de Dios, sus convicciones profundas en las Escrituras le hicieron un profesor de mucho denuedo, un gran proclamador de la verdad. Él decía, Romanos me dio mi teología, pero los salmos me dieron mi audacidad para pararme frente al mundo. Eventualmente vino la plaga, la peste bubónica en Alemania. Lutero fue dejado con la opción de escapo con los cientos y miles que escapan por su vida, o me quedo y predico la palabra de Dios. 1527,
es conocido como el año oscuro para Lutero. La plaga convirtió su hogar en un hospital, cuidaron de muchos moribundos. Lutero predicó unos 200 sermones ese año, 1527. Predicó y predicó y predicó a través de la peste bubónica. Su hijo de 2 años murió. Lutero, sintiendo el peso y la tensión, se desmayó en la mesa de la cena. Tenía que ser llevado a su cuarto. El peso de la reforma, el peso de la peste bubónica, el peso de todo llevó a Lutero en la palabra de Dios aún más, a ser más profundo en escudriñarla, y en medio de esta crisis, él escribió: Castillo fuerte es nuestro Dios. Y al leer el Salmo 46, él dijo: no importa qué tormentas en mi vida me asalten en todos los lugares, Dios es una fortaleza, Dios es un castillo, y aquellos que corren a la fortaleza de Dios pueden pararse frente a todo. 1527. La vida de Lutero continuó como profesor de Biblia y de teología y Biblia en la Universidad de Wittenberg por el resto de su vida. Era un profesor, era un intelectual brillante, era un doctor. Él predicaba, escribía. En mi librero en casa tengo todas las obras de Martín Lutero. Creo que son 56 volúmenes. Y ni siquiera es todo lo que él escribió y dijo. Era un individuo abrumador. Era un Atlas evangélico. Era un Hércules alemán. La fuerza de sus convicciones y de su personalidad guiando a la reforma. Calvino no fue a Ginebra hasta 1536. Y de allí lo sacaron en 1538 y fue llamado en 1541 de vuelta. Lutero está frente a la carroza aún antes de que Calvino entrara Lutero es el pionero, él es el que lleva la antorcha. Requiere cierta personalidad, una especie de testarudez, coraje, denuedo, una voz de trompeta para ser el líder de la carroza. Ese era Lutero. Calvino era muy tímido, era muy recluido. Él quería sentarse en el fondo de la librería. Él ni siquiera buscó ser pastor. A Calvino lo lanzaron al ministerio. Y cuando fue sacado de Ginebra la primera vez, él estaba contento de dejar Ginebra. Déjenme ir a Strasbourg y sentarme en el fondo de la librería y estudiar y escribir. Lutero no. Lutero quería estar al frente de la batalla. Y continuó como profesor, continuó como predicador, continuó como escritor. Y en todo esto llegó hasta el 1546, el año en que murió. Y fue llamado a resolver una disputa entre dos hermanos, dos príncipes. Él interviene, sirve como especie de pacificador. Es como si toda Alemania miraba a Lutero aún para resolver temas familiares como este. Y ahí en Eisleben vino a su lecho de muerte. Era el tiempo para escribir su última voluntad y testamento. Y escribió en su última voluntad y testamento. Y esto lo amo. Soy conocido en el cielo, soy conocido en la tierra y soy bien conocido en el infierno. Mi vida ha hecho tal impacto que el diablo se conoce en mi dirección. El diablo sabe dónde yo predico. Lutero no se estaba escondiendo. Lutero estaba avanzando.
Y en su lecho de muerte sus últimas palabras fueron: soy un pordiosero, un humilde creyente en Jesucristo, como si diciendo: ningún precio traigo en mis manos, simplemente a tu cruz me abrazo. Un pordiosero que declaró bancarrota espiritual delante de un Dios justo en los cielos, y por la fe había recibido las riquezas de la gracia de Dios en su Hijo, el Señor Jesucristo. Y al final, hasta el final de su vida, entendió que Él era lo que Él era por la gracia de Dios, y que Él era lo que era, un pordiosero hasta el final. Tomaron su cuerpo y lo llevaron hasta Wittenberg. Y en vez de quemarlo, de enterrarlo cerca del salón de clases, y en vez de enterrarlo fuera de la ciudad, lo enterraron bajo el púlpito de la iglesia. Domingo tras domingo él había predicado y proclamado la palabra de Dios allí. Todos estos reformadores eran predicadores primordialmente. Pensamos que ellos eran comentaristas, que eran escritores de tratados o profesores. Ellos eran, sí, los hombres más entrenados de las mejores escuelas en toda Europa. Pero por encima de todo, eran hombres con un fuego en sus huesos, un fuego que tenía que salir verbalmente en el púlpito. Lutero diría que la iglesia no es una casa de escritores, es una casa de bocas. Y Dios tuvo un solo hijo y no lo hizo un autor, lo hizo un predicador de la palabra de Dios. Allí Lutero, su cuerpo fue dejado a descansar donde aún está, bajo su púlpito. Y es donde los predicadores quieren ser enterrados. George Whitefield está enterrado debajo del último púlpito en el cual iba a predicar el próximo día. Los predicadores anhelan el púlpito como los marineros anhelan el mar. Y Lutero está enterrado en el púlpito. Su denuedo heroico fue un sonar de trompeta a través de Europa. Y al leer este libro, el denuedo heroico de Lutero, es fácil de leer. Páginas pequeñas, impresión mediana, 125 páginas. Se puede leer en un viaje de avión. Muy accesible. Los animo a que tomen una copia. Tienen que saber acerca de Lutero. Tienen que saber más acerca de Lutero. Y tienen que tener más de Lutero en ustedes para vivir en estos días. Gracias por venir y permitirme hablarles de este libro. Que Dios los bendiga. Y para los jóvenes aquí hoy, que Dios levante una nueva generación de predicadores con denuedo heroico como el de Martín Lutero.